Bienvenido a Radio Pax. Bienvenido una vez más al episodio número 176 de nuestra segunda temporada. Mi nombre es Maxi Álvarez y te doy la bienvenida. Vamos a explorar junto con Edgar Pacheco algunas de las invenciones de los llamados renfanitas más evidentes e hilarantes. La Biblia de hecho nos muestra que el Espíritu Santo nos guía hacia la prudencia y la precaución, especialmente cuando tratamos de cuestiones delicadas como estas. Valores que son esenciales para evitar situaciones peligrosas y llevar a otras personas incluso al error. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Bueno, ahora sí, mi gente, ahora sí tenemos que pasar a lo serio. Y aquí me tengo que poner serio, aunque antes de ponerme serio quiero decirles que hay una noticia que acaba de salir calientita el día de ayer y se las quiero compartir, que es el hecho de el famosísimo Charlie Kirk. Ahí lo tienen, miren nada más, qué belleza, sí señor, ahí está, Charlie Kirk. ¿Qué ha pasado con Charlie Kirk? Bueno, ustedes se acuerdan de Tyler Robinson, este chico que supuestamente le metió un plomazo a nuestro querido Charlie. Ahí lo tienen. Saben que en realidad, una cosa bien rara, porque era conspiración todo, en realidad se acaba de dar un comunicado hoy, bueno ayer, que en realidad la bala, escuche bien, la bala con la que le volaron el cuello a nuestro querido Charlie no corresponde al rifle que traía el querido Tyler Robinson. Qué raro, ¿no? Todo es conspiración. Pero otra cosa es que ahora que salió Joe Kent, que era el líder del CENTCOM, de toda la inteligencia antiterrorismo en Estados Unidos, Joe Kent dijo, es que a nosotros no se nos permitió investigar el caso. Miren, no soy profeta ni hijo de profeta, pero yo casi creo que Israel tuvo que ver en esa vaina. Por eso a las 2 horas salió Bibi Netanyahu diciendo, no, nosotros no lo matamos, todavía ni lo mataban. Nosotros no lo matamos, se los juro. Entonces, ¿alguno de ustedes está sorprendido de esto? Sí, no sé qué está pasando, se mira muy feo. Pero bueno, digan que estoy haciendo un trabajo excepcional para motivarme. ¿Ustedes están sorprendidos de esto? La verdad es que nadie se sorprende, ¿no? Se han cansado de llamarnos conspiranoicos, hasta el cansancio nos han llamado conspiranoicos. Siempre sale una noticia que nos da la razón, ¿no? Saben ustedes que salió Larry Finn de la comunidad de la J en una entrevista, el presidente, el CEO de BlackRock, salió, por cierto, BlackRock es una alusión a Saturno, el cubo negro, BlackRock, porque estos tíos le rinden pleitesía a Lucifer. Saben que salió Larry Finn diciendo, híjole, se nos fue de las manos el asunto woke. O sea, fue un experimento fallido. Se salió de control el asunto woke. Sí, porque yo se lo dije a Agustín Laje en uno de sus comentarios. Tú eres muy bueno para hablar en contra del marxismo, de la izquierda, pero nada dices de los holders del capitalismo, que efectivamente en el foro de Davos ellos empujan la narrativa inyectando millones de dólares justamente a las naciones, y uno de ellos es BlackRock. Entonces no se pueden hacer los cancheritos de que no, los libertarios mis polainas, prometieron derogar el aborto en Argentina y nunca lo derogaron porque son mentirosos, porque en realidad no les importa esas vainas, lo que quieren es ganarse la aprobación de católicos y cristianos para que voten por ustedes. Ustedes son una de fe, si ustedes traicionan al Señor, son traicioneros. Y de verdad, nosotros no deberíamos de confiar en esta gente, porque esta gente traiciona al pueblo, viven del pueblo, comen del pueblo y lo traicionan. Pero bueno, yo estoy tentado a pensar que esta señora, ¿no?, que parece que te avienta acá maldiciones con los ojos, yo estoy tentado a pensar que Erika Kirk tiene algo que ver, no sé, me da una mala vibra esa mujer, ¿no? Turning Point, donde militan, se me hace que está involucrado en esa vaina, ¿no? Me da una mala vibra a mí esa vaina, de verdad. Pobrecito el Charlie, bueno, pero hay que entender, hay que atar los cabos y hay que entender lo que estaba pasando. Charlie Kirk era presidenciable totalmente. Y bueno, venía de una generación millennial, efectivamente estaba jalando demasiada gente, muchísimas personas. Y no lo estaba haciendo desde una oficina, lo estaba haciendo en las calles, literalmente en las universidades, en medio del debate. Te podría gustar o no, pero el tipo la verdad es que tenía mucho carisma. Entonces, los últimos meses de Charlie Kirk fueron literalmente una crítica incisiva hacia Israel. Ustedes literalmente, decía, están financiando, y se lo dijo a Ben Shapiro, ustedes están financiando los medios de comunicación, ustedes están detrás de Hollywood, ustedes están detrás de... Papá, o sea, no puedes llegar a tener tanto poder y decir esas cosas porque tú sabes quién maneja el sistema. Conspiración, tiene el espíritu de Hitler, encontramos chats de Hitler. Es terrible, es nauseabundo, es asqueroso. Pero ya no les alcanza el antisemita, necesitan inventar nuevas cosas. Huckabee, por ejemplo, dijo en una entrevista que el error de Israel había sido no adoctrinar a los millennials.
Se les fueron de las manos los millennials y por eso ahorita tienen la aprobación en 24% en Estados Unidos. Aunque, bueno, los conservadores siguen pensando esa idiotez de que ser aliado de Israel, ser conservador y de derecha. El asunto es que eso es la generación boomer. Los boomers son los que creen esas tonterías. Así que, bueno, no estamos haciendo el suficiente ruido. No sé si ustedes ya le preguntaron a ChatGPT si es lo que es el renfanismo, porque ya estamos haciendo ruido. Pero la realidad es que a nadie le sorprende esta vaina. No, y miren, tampoco es que no hay que ser ilusos. Es como que agarro la bala, la mido el rifle, no coincide. No es tan difícil. ¿Por qué pasó casi un año para que nos digan eso? Bueno, pues porque toda esta vaina está controlada, ¿no? Toda esta vaina está controlada. Pero ahora sí, gente, como ustedes saben, el día de antier, hubo un live en el canal de nuestro querido hermano Alpizar, que les voy a ser muy sinceros, no esperaba menos. Alduchin es una de las caras visibles del dispensacionalismo pop renfanita en Latinoamérica, junto con Gary Lee, junto con Bolaines, junto con Jaciel, junto con Gutiérrez, junto con todos ellos. Ellos han sido la cara visible en las últimas décadas de un sistema que, como ustedes se están dando cuenta, pues nos tiene al vilo de una hecatombe mundial y que ha remodelado totalmente al mundo evangélico. Yo la verdad es que estoy sorprendido que incluso ya personajes como J.P. Martínez literalmente te inviten a leer el Talmud diciéndote que es una joya de sabiduría, donde literalmente el Talmud dice que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Santísimo Señor, está hirviendo en heces y que su madre fue violada. Entonces, las locuras de estos infiltrados en nuestras filas son cada vez más evidentes y están envejeciendo muy mal, muy mal. Agradezco a toda la gente que me deja esos buenos comentarios diciéndome que por favor siga hablando de este tema. Yo sé que hay algunas personas quizá ya están cansadas. Es necesario, necesitamos hacer esto, entiéndanlo. Miren, cuando ustedes estén ahí en la casa sufriendo por la electricidad, sufriendo por el gas, sufriendo por el petróleo, sufriendo por la gasolina, por los alimentos, van a recordar estos lives. Si salimos de esta, es un buen momento para hacer un cambio de paradigma. No va a venir ningún gran chupe, gente. No va a venir nada de esas tonterías que ellos les han estado diciendo. Tenemos que regresar a Cristo a nuestras iglesias nuevamente y volver a predicarlo con ímpetu, con fuego, con pasión, porque estuvimos atiborrados décadas de esta basura y esta basura nos está trayendo consecuencias fatales. De hecho, ustedes se van a dar cuenta hoy que es un patrón repetitivo en las cosas que ellos dicen. Las mismas cosas que dice Alduchin, las dice Bolaines, las dice Gutiérrez, las dice Garilí, y yo se los he mostrado. También es verdad que no importa a quién le pongas la mano, cada uno va cambiando de opinión. O sea, van parchando el sistema, se va parchando, y va envejeciendo mal. Y una de las características, ustedes lo vieron ayer, una de las características de los boomers es que no piden perdón. O sea, ellos se sienten con toda la libertad de insultarte, antisemita, borracho, Hitler, falso profeta, anticristo, basura, y no hay problema. ¿Por qué? Porque tienen el control de la narrativa. Entonces, cuando les pierdes el miedo, pierden esa cohesión que han mantenido a través del miedo con las personas. Entonces, no les tenemos miedo. De hecho, no hay alianzas con ustedes. No queremos alianzas con ustedes. Ustedes no han entendido. Entonces, no queremos que ustedes cambien de opinión. Se los vuelvo a repetir. Nuestro plan no es que ustedes cambien de opinión. Muéranse con sus mentiras. Ustedes darán cuentas como maestro de toda esa basura que han metido a la iglesia. Muéranse con ellas. Sí, muéranse vituperando a Edgar Pacheco, muéranse maldiciéndolo, injuriándolo, difamándolo. No importa, háganlo. Nada más que entiendan, nosotros no queremos que ustedes cambien de opinión, queremos que nos dejen en paz, queremos separarnos de ustedes, ¿sí? Porque también ya vimos que no es posible hacer una transición con ustedes, porque ustedes redoblan la apuesta y no son capaces de pedir perdón. Y para que una generación sea sanada, es necesario pedir perdón. ¿O no viste tú el papel que era Elías? Yo envío a Elías a que sane el corazón de los padres y los hijos. Ustedes no saben pedir perdón. Se van a la tumba odiando, se van a la tumba sin abrazar, se van a la tumba sin amar, se van a la tumba sin perdonar. Y cuando les decimos esto, ¿sabes qué hacen? Redoblan la apuesta. Eso es lo que hacen. Justifican como víctimas. No son víctimas de nadie. Son gente peluda ya que tiene 40, 50, 60, 70 años. Ustedes no son víctimas más que ustedes mismos y el sistema que ustedes decidieron militar. Ustedes decidieron transitar por esa línea y ustedes están cosechando los frutos de lo que vinieron justamente sembrando por décadas. Entonces, que hoy la gente les reclame el por qué mienten no les debería sorprender, porque de verdad ustedes están inhabilitados, muchos de ustedes, para estar al frente de una iglesia. No cumplen con los requisitos, actúan como neófitos y sobre todo como falsos maestros, que lo sepan, ¿eh? También ese asunto en las instituciones, miren, créanme, nosotros los cristianos que amamos al Señor Jesucristo encontraremos la manera de seguir a nuestro Señor a pesar de esas instituciones putrefactas
que están dominadas por ustedes. La vamos a encontrar. La iglesia siempre va a subsistir. La iglesia no va a apostatar. La iglesia, si ustedes no quieren cambiar de opinión, Dios levantará pastores. Ustedes no son indispensables. En la obra del Señor siempre hay un hueco que el Señor puede llenar sin ningún problema. Y es lo mismo que Juan Bautista le dijo a esos hombres. Ustedes vienen acá a presumir, le dijo, ¿no sabes que Dios puede levantar a hijos de Abraham de las piedras? Entonces sépanlo ustedes, ¿no? Que me vienen y me dicen, pero es que es un gran pastor, es un gran líder. Ajá. Los mismos piensan los católicos del Papa y tú criticas al Papa sin ningún problema. Lo mismo pensaba Pablo de Pedro y lo criticó sin ningún problema. Si no se está criticando su ministerio cuando ellos hacen las cosas bien, que es su responsabilidad, se critica las cosas mal. Es que ustedes quieren que por las cosas buenas se callen las cosas malas. Ese es el problema de fondo. Y ese sistema ya no funciona, se los hemos dicho, y cada vez es más gente la que está despierta. Y no tenemos odio, ni los odiamos, ni nada de estas vainas, etcétera, etcétera, ¿no? Dice por acá Matías que tiene dudas del dispensacionalismo. Abandona esa vaina, Matías, abandona el dispensacionalismo, es lo que tienes que hacer. Pero bueno, vamos a ver algunas de las cosas que se dijeron antier en este live. No voy a sacar de contexto nada. El live está ahí. De hecho, Alpizar prohibió que se usara este live. No sé por qué. Yo personalmente no entiendo. Nadie puede utilizar mi live. Pues estás haciéndolo en una plataforma pública, lo estás haciendo públicamente, y de hecho YouTube tiene el fair use. Tú puedes hacer uso legítimo sin que haya ningún problema. No tiene marca registrada ni mucho menos. Pero entonces antier Alpizar dijo que nadie podía utilizarlo. La realidad es que, disculpa Alpizar, no puedo seguir tu orden, pero lo que sí voy a hacer es que no voy a utilizar tal cual todo el live. Voy a utilizar los fragmentos que considero yo, de entre los más de 20, 30 que encontré, que son disparates que no se pueden sostener, que son de verdad hilarantes, y no los voy a reaccionar a todos. Voy a reaccionar solamente a los más puntuales para que ustedes se den cuenta efectivamente cómo se gestiona el cuentito del dispensacionalismo. Otra cosa. Yo sé que hay dispensacionalistas que van a decir, Alducci no representa el dispensacionalismo. Sí, esa retórica también ya no la sabemos, también ya lo conocemos. Cuando no les gusta a uno, cuando lo encontramos diciendo todas las estupideces como Bolaines, ustedes brincan de uno a otro. Ese no es. Mire, ahora es como el socialismo. Aquí no funcionó porque no lo implementaron bien. Vámonos con este, ¿sí? Pero la realidad es que es una basura. Ya se los demostré. 2 semanas tengo demostrándola. Bien, entonces vamos a poner atención, ponga atención. Porque ayer entró Moore diciendo que lo sacamos de contexto. Pero qué raro si son las mismas cosas que dice Alducci. Parece que ustedes se ponen de acuerdo cuando se trata de Israel, de blanquearle la cara a Israel a como dé lugar. ¿Ve? Entonces, no es nada personal. Entiéndanlo, por favor. No es nada personal. No tengo nada personal contra ustedes. No tengo odio. No quiero que sean mis enemigos. Ni siquiera me van a condicionar a que gaste tiempo de mi valiosa vida persiguiéndolos o viéndolos como enemigos. No es la intención. Solamente quiero señalar estos errores fatídicos de este sistema que yo ya ni siquiera le llamaría dispensacionalismo. Esta vaina es un renfanismo, ¿no? O sea, es un compromiso ciego y estúpido. De verdad, hermanos, escuche lo que le estoy diciendo. Es un compromiso ciego y estúpido, y ustedes lo van a ver ahorita. Ciego, estúpido, descarado y simplista. Y son todas palabras que le cascan perfectamente a las cosas que van a escuchar. Ciego, estúpido, hilarante, simplista, infantil, las cosas que ustedes van a escuchar a continuación. Pero bueno, vamos una por una, ¿les parece? Bien, por acá tengo yo al queridísimo Alducci, tan querido por tantas personas, porque este señor fue un gran maestro, etcétera, etcétera. Ok, nadie niega eso. Que haya sido un gran maestro, no, me da igual. No es su responsabilidad ser un buen maestro si Dios lo ha llamado al ministerio. Porque a quien tendrá que darle cuentas es a Dios. Al quien debe temer es a Dios, no a los hombres. Así que él tendrá que rendirle cuentas a Dios. Pero de estas cosas que dice, yo sí tengo muchas cosas que decir. Entonces, miren, recuerden ustedes, dentro del sistema dispensacionalista hay algunos elementos sine qua non. Uno de ellos, la pausa esa mental que se inventaron, que nadie en la historia creyó esa estupidez. La separación de Israel y la iglesia es otra estupidez que ellos inventaron. Siglo XIX, se le inventaron así los calzones. Crearon una nueva tradición. O sea, rompieron con la tradición de 2000 años, rompieron con la regla del Leris, lo que ha sido creído en todas partes, por todos, en todo momento, y crearon una nueva tradición siguiendo a Scofield. Ellos son hijos de Scofield y de Derby. Ellos no pueden citar a los padres de la iglesia porque los padres de la iglesia no creyeron estas barbaridades. Algunos padres de la iglesia llegaron a creer en un milenio futuro sin duda, pero de un milenio futuro a una pausa, a una división, a las separaciones que hace Guti, todas las tonterías que ellos dicen. Pero es que aparte los padres de la iglesia, es un título que se da sobre todo al consenso. No a un padre que hizo una cosa por aquí, otra cosa por allá, porque ¿sabes quién utilizaba a los padres así? Los herejes. Lo agarraban un padre por aquí, otro por acá y otro por allá, los empujaban
y hacían un desastre. Escribí y traduje un libro que se llama El uso correcto de los padres de John Deal, que usted pudiera encontrarlo en Amazon para que se dé cuenta cómo utilizar a los padres. Porque una apologética, por ejemplo, mi apologética contra el catolicismo es fuerte porque sé utilizar a los padres, sé cómo se leen, conozco principalmente las corrientes de los padres antenicenos, los padres prenicenos, los padres apologistas, los padres apostólicos, los padres eclesiásticos, los padres siriacos, los padres del desierto, los padres capadocios. O sea, hay mucha información respecto a los padres. Pero vamos a ver. Acá tenemos al Duchin, y ustedes saben que ellos están esperando un anticristo, ¿verdad? Ellos están esperando un anticristo. ¿Por qué? Porque sí. Porque ellos encontraron un anticristo en la escritura. Pero vamos a ver qué dice el Duchin. Sí que la persona del anticristo, la palabra anticristo aparece una sola vez en 1 Juan capítulo 2, donde el apóstol Juan hace 2000 años ya dijo, ya está el espíritu del anticristo. ¿Y quiénes tienen el espíritu del anticristo? Los que están en contra de Jesucristo, del Padre, del Hijo, los que están en contra totalmente. ¿Y quién es la religión más anticristiana que existe? Que niegan que Jesucristo murió, que niegan que Jesucristo resucitó, que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Islam. Ay, mi madre. O sea, los judíos niegan que Jesucristo es Dios. Los judíos literalmente blasfeman en su Señor Jesucristo diciendo que está ardiendo en heces. Los judíos han perseguido a la iglesia de larga data. Los títulos que se le dan en la escritura a los judíos son tanto o más grandes. El Islam ni siquiera existía. El Islam no existía en el siglo VI. Pero les dije la vez pasada, no es exactamente el mismo discurso de Moore. Es exactamente la misma bosta. El Islam, y miren, lo digo yo para que no vengan y me saquen de contexto. El Islam no es compatible con los valores occidentales. Nadie va a decir islam cristianismo, como nadie puede decir judio-cristianismo. El judaísmo tampoco es compatible con los valores occidentales. Esas personas están atravesadas por sus propios principios religiosos. Los judíos hasídicos de allá, que no tienen templo y que están malditos por la ley, así como los islámicos también, que están atravesados por sus elementos religiosos. Entonces, la misma basura de siempre, la misma basura. El Islam se convirtió para Occidente en el chivo expiatorio para blanquear a Israel. Ahora, raramente, mire lo que dice acá. En 1 de Juan, efectivamente, se habla de aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y estos tienen el espíritu del anticristo. Bueno, los judíos, querido Peluquita, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, pero él no se va a atrever a decir que los judíos también tienen el espíritu del anticristo, porque la idea es blanquear a los judíos a como dé lugar. De hecho, antes de seguir con esto, quiero ponerles a ustedes esto aquí. Mira, estos son títulos que la escritura le da no al Islam, sino a los judíos en el Nuevo Testamento. Se les llama la higuera maldita en Marcos, se les llama serpientes y víboras en Mateo, se les llama negadores del Padre en Juan 8, se les llama negadores del Hijo en Juan 5, se les llama anticristos en Juan 10:22, y estas palabras son dichas por el propio Jesús. Se les llama mentirosos en Juan 10:22, se les llama hijos del diablo en Juan 8:44, se les llama perseguidores de los profetas y asesinos del Señor en Mateo 23 y en Hechos 7:52, se les llama sinagoga de Satanás en Apocalipsis, se les llama asesinos de Jesús literalmente en 1 de Tesalonicenses 2:15, se les llama responsables del asesinato de Cristo en Mateo 27, se les llama perseguidores de cristianos en 1 de Tesalonicenses, se les llama que no agradan a Dios 1 de Tesalonicenses, contrarios a todos los hombres 1 de Tesalonicenses 2:14, imponen cargas a los hombres Mateo 23, prohíben la salvación de los gentiles Tesalonicenses 2:14, llenos de sus pecados Tesalonicenses 2:14, adoradores de Moloch 5:26 de Hechos 7:43 y el profeta Amós también, indisciplinados según Tito, vanidosos Tito 1:10, engañadores, subversivos, operan dinero sucio, hay que silenciarlos, cuentan fábulas que se oponen a la verdad, dejan las casas desoladas, ciegos a las escrituras, guías de ciegos, vino la ira sobre ellos hasta el extremo, Sodoma espiritual, Egipto, cerrados de corazón, rechazan la salvación, sabios que se hacen sabios pero son necios. Todas estas descripciones que hace la escritura, no las hace del Islam, las hace de los judíos. Entonces, si el problema no es que hablen mal del Islam, el problema no es que hablen mal del Islam, el problema es que ustedes son una basura, porque han utilizado el Islam como chivo expiatorio para cargarle todas las penas, todos los males, mientras blanquean la cara de Israel. Mientras, es que ya ni la cara de Israel, de los judíos. Dicen que nosotros somos antisemitas. Si nosotros somos antisemitas por decir estas cosas, pues el Nuevo Testamento es lo más antisemita que puede existir, porque Jesucristo les llamó literalmente anticristos, hijos del diablo. Y si el señor Alduchin está diciendo que en 1 de Juan se habla del espíritu del anticristo, vamos a leer el texto, ¿les parece? Vamos a leer para callarle la boca a este señor que es un mentiroso.
¿Les parece si lo hacemos? Para que no vayan a decir que es mentira, no estás agarrándolo en contexto. Vamos, ustedes lo van a ver. Vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Tenga su Biblia ahí para callarle la boca a este señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver si está hablando del Islam, ¿eh? Es que es un descaro, gente. De verdad es un descaro. Primera de Juan, capítulo 4, mira lo que dice. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Bueno, pregúntese usted, ¿los judíos confiesan que Jesucristo ha venido en carne? Que habla de la encarnación, por supuesto, del Hijo. ¡Lo mataron! Lo mataron cuando él llegó a decir efectivamente que había sido enviado por el Padre. Es más, se burlaron de él y dijeron, eres hijo de fornicación. Entonces, se puede decir que ellos, y es que no estoy diciendo específicamente que ellos, el mundo entero rechaza a Jesucristo, el mundo entero odia a Jesucristo y por lo tanto odia a la iglesia. El mundo entero odia a Jesucristo y odia a la iglesia, por eso los que son perseguidos siempre es la iglesia. Si con el palo verde hicieron esto, ¿cuánto más con el palo seco? Si al maestro hicieron esto, ¿cuánto más a nosotros que somos discípulos y que somos basura? No, si es que la idea no es que hablemos bien del Islam, no. El problema es que esta gente tiene de larga data blanqueando a los judíos y nerfeando al Islam, utilizando al Islam como un chivo expiatorio. Los islámicos son terroristas, los islámicos son diabólicos. No, todo el mundo odia a Jesús, pero él no va a hablar, este desgraciado no va a hablar de los judíos. Entonces ayer, por ejemplo, que yo puse el video de Moore que perdió la cabeza y fui a escribir una carta en YouTube, en vez de pedir perdón y decir, sí, nos estamos excediendo. No, redoblan la apuesta, que vino y dijo, Israel nunca inició una guerra. ¿Sabes quién más dice eso? Este señor. Entonces, nada más para que les quede claro, esto es lo que dice el Nuevo Testamento respecto a ellos. Tómele una foto y estudie esos pasajes. Pero vamos a escucharlo. Escúchelo. La palabra anticristo aparece una sola vez en 1 Juan capítulo 2, donde el apóstol Juan hace 2000 años ya dijo, ya está el espíritu del anticristo. ¿Y quiénes tienen el espíritu del anticristo? Los que están en contra de Jesucristo, del Padre, del Hijo, los que están en... ¿Quién tiene el espíritu del anticristo? Los que están en contra del Padre. Bueno, Jesucristo literalmente dijo, vosotros no tenéis al Padre, porque no creéis en mí. Y se lo dijo no a los islámicos ni a los musulmanes que nacieron 700 años después de Cristo. Esas frases no se las dijo Jesucristo a los islámicos, Alduchín. Se las dijo a los judíos. ¿Te duele muchísimo que tu boquita hable algo en contra de ellos? Sí, porque sirves a la sinagoga de Satanás, traicionaste a Cristo. Te duele hablar la verdad. Este man con lo que sale. El urólogo me dijo que había antisemitismo. Sí, el antropólogo también. Pero vamos a ver, miren, vamos a ver el descaro con el que venden esta... Gente, huyan de estos lugares, de los píos de todo corazón. Huyan de estos lugares, huyan. Les mienten descaradamente. Vamos a ver. La palabra anticristo aparece una sola vez en 1 Juan capítulo 2, donde el apóstol Juan hace 2000 años ya dijo, ya está el espíritu del anticristo. Si ya estaba el espíritu del anticristo, ¿cómo rayos entonces tú lo colocaste en el Islam? Es como en Tesalonicenses donde Pablo dice, el espíritu de iniquidad ya está actuando. No es un anticristo futuro, si ya está actuando entre nosotros. Está pronto a ser revelado. No 2000 años hasta que aparezca el anticristo. Leen los pasajes como les viene en gana, como les sale de los calzones, como se les antoja los leen. Entonces, a ver, el Islam va a aparecer 700 años después, pero Juan ahí no está hablando de aquellos que negaban que Jesucristo había venido en carne, así como Jesucristo dijo, ustedes no creen en mí. No está hablando del Islam a la roña. ¿Por qué? Porque sí, porque yo tengo que blanquearle la cara a mis amos, a los que me pagan ahí los seminarios y toda esa vaina. ¿Y quiénes tienen el espíritu del anticristo? Los que están en contra de Jesucristo, del Padre, del Hijo, los que están en contra totalmente. ¿Y quién es la religión? ¿Quiénes? A ver, ¿los judíos están a favor de Jesucristo? Vayan ustedes y lean Gitín 57 del Talmud para que vean si ellos están a favor de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no han cambiado de opinión. Ellos efectivamente dicen que nuestro Señor está ardiendo en heces. Hace poco hizo Netanyahu unas declaraciones diciendo que Jesús no es mayor que Gengis Khan.
Y yo no escuché a ninguno de estos payasos haciendo unas declaraciones contrarias. Así lo dijo tal cual. Jesús no es mayor que Gengis Khan. Eso de que el mal se vence con el bien es falso. Si Gengis Khan estuviera acá, nos derribaría a todos. Eso dijo literalmente Netanyahu. Este señor Jeffrey Epstein, en una de sus últimas entrevistas que dijo, cuando le preguntaron ¿qué piensas de Jesús? Es un carpintero. Ben Shapiro, en una entrevista que le hacen literalmente Joe Rogan, uno de los podcasts más famosos, dijo es un falso profeta. Porque Joe Rogan le dice, oye, ¿ni siquiera lo consideras un profeta? ¿Un buen profeta como es en el mundo secular se le cree un gran maestro? No, un falso profeta. ¿Sabes qué están haciendo? Están siendo consecuentes con lo que enseñan sus rabinos. Que Jesús fue un hechicero, que aprendió magia de Egipto, que es hijo de fornicación, que no cumple las profecías, que llevó a Israel al mal. Por eso, en Gitín 57, cuando habla de Onkelos, y Onkelos le pregunta, ¿qué debe hacer alguien que trastorna al pueblo de Israel? Arder en heces en el infierno. Eso es lo que enseñan esta gente. Él no puede decir eso, papá, porque si él dice eso, la gente le va a preguntar, ¿y entonces ustedes por qué están enseñando que es el pueblo escogido? Y no vamos a ir a Ezequiel 37 y resulta que en Ezequiel 37 dice que tienen que venir limpiados y con un espíritu nuevo, pero eso no se está cumpliendo. Entonces mejor que hacemos, nos callamos, decimos cualquier estupidez, le echamos la culpa al Islam y que la gente ahí, el Islam es terrorista, es malo. Ven, el problema de hoy es que esta gente no sabe que las personas tienen acceso a la información. Gracias, mi querido Sigma. Se escudan diciendo que Dios le endureció el corazón, pero eso es el juicio del Señor, así como le endureció. Exactamente, por eso nunca te leen Romanos 8, 9 y 10, porque en Romanos 8, 9 y 10 el endurecimiento de corazón tiene que ver con el juicio de Dios y que tiene que ver con la elección. Por eso se brincan hasta Romanos 11 y de Romanos 11 nunca lo sacas. Pues este es apenas uno, espérense. El espíritu del anticristo. ¿Y quiénes tienen el espíritu del anticristo? Los que están en contra de Jesucristo, del Padre. Bueno, yo pregunto, ¿los judíos están en contra de Jesucristo? Miren, es que ni siquiera... ¡Me está sacando de contexto! ¡Ay, por favor! Bauticé 5 gentes ayer, me sacan de contexto. Son cosas que ustedes dicen porque las creen. Ustedes creen esto. Nadie los está sacando de contexto. Es como cuando Gut dijo que quería crear un genocidio en Palestina. No es que se les esté sacando de contexto, es que ellos creen estas vainas. Ellos creen esto. Ellos tienen 30 años enseñando esto. Usted ve las prédicas de Alduchin de hace 30 años. Él enseña esta vaina del Islam. 30 años tiene enseñando esta basura. Está envejeciendo mal porque hace 30 años yo tenía 7 años. Hoy tengo 37 o voy a investigo y digo, ¿qué está diciendo este señor? No tiene sentido. Yo simplemente utilizo el sentido común tomando las palabras que él dice. Los que se oponen a Jesucristo tienen el espíritu del anticristo. Entonces yo pregunto, ¿los judíos se oponen a Jesucristo? Sí, pues tienen el espíritu del anticristo. No pueden tener el espíritu del anticristo porque tendríamos un oxímoron. ¿Cómo puede ser el pueblo escogido y a la vez tener el espíritu del anticristo? Es como si yo digo que estoy salvo y estoy perdido. No pueden. Hace un choque en su teología absurda. Hace un choque con su teología absurda, por eso mejor le echan la culpa al Islam. Vamos a ver. Padre, del Hijo, los que están en contra totalmente, y quién es la religión más anticristiana que existe, que niegan que Jesucristo murió, que niegan que Jesucristo resucitó, que niegan que Jesucristo... Los judíos niegan que Jesucristo resucitó. De hecho, no sé si tú te acuerdas, Alduchin, si has leído tu Biblia, en Mateo, el evangelista Mateo dice que lo niegan hasta tal punto que diseminaron la mentira de que sus discípulos se habían robado el cuerpo. Ellos niegan que Jesucristo resucitó. Es que la crítica no puede aplicar a ellos, tiene que aplicar a alguien más, al Islam. ¿Y a quién más? Al budismo. A la roña, al que quiere. Menos a los míos, a los que me financian. Es el Hijo de Dios, el Islam. De hecho, una cosa bien rara, porque tú lees el Corán y en el Corán a Jesucristo se le da un mote de enviado, de escogido de Dios, de profeta. A María se le tiene en alta estima. Él dice, lo más anticristiano. Bueno, acá en el Talmud, que es la religión que siguen tus queridos rabinos, dice que Jesucristo está ardiendo en cagada. ¿No les parece a ustedes extraño que él tenga siempre, como Moore, las críticas siempre son al Islam? ¿Qué dijo Moore? Que el Islam quiere conquistar el mundo. Pero ahorita van a ver ustedes las estupideces que dicen. Es que, de verdad, ay, mi madre. Jesucristo, del Padre, del Hijo, los que están en contra totalmente, y quién es la religión más anticristiana que existe, que niegan que Jesucristo murió, que niegan que Jesucristo resucitó, que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. De hecho, peregrino, yo discutí hace poco con unos judíos, porque efectivamente tú vas a escuchar que un islámico cuando menciona el nombre de Cristo dice que la paz sea con él, que Dios lo tenga en su gloria. Tienen mucha deferencia a nuestro Señor.
Ellos no creen que resucitó. Y a mí no me sorprende, porque efectivamente la gran diferencia entre un cristiano y un musulmán, un judío, un budista, es creer en la resurrección de Jesucristo, porque si no creemos en la resurrección de Jesucristo, no hay cristianismo. Entonces, cuando tú le preguntas a un judío de estos talmúdicos, incluso ni siquiera se atreven a llamarle Yeshua, porque Yeshua significa Josué Salvador, le llaman Yeshu, y ese acrónimo lo han utilizado como un acrónimo para, entre ellos, ahora te lo niegan, no, no es cierto. Por supuesto, utilizan el acrónimo Yeshu, que su memoria sea borrada y maldita, como oran contra los Notzirin, que somos nosotros. No, ahorita voy a hablar de eso, mi querido Carabajal. Y ahorita al final, si alguien quiere subir y lavarle la cara al Duchin, está en todo su derecho, ¿eh? No hay ningún problema. Pero este es el primer video. Es el primer video para que ustedes vean por qué nos enojamos. Y obviamente yo señalo esta inconsistencia. Yo señalo esta basura. ¿Y sabes cómo me van a llamar a mí? Antisemita. Por supuesto, los tengo bien leídos. Del Padre, del Hijo, los que están en contra totalmente. ¿Y quién es la religión más anticristiana que existe? Que niegan que Jesucristo murió. Los judíos. Que niegan que Jesucristo resucitó. Los judíos. Que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los judíos. El Islam. ¡Vamos! Ay. ¿Ya te das cuenta por qué se enojan conmigo? Te han estado envenenando contra el Islam. No tienes que estar a favor del Islam. El Islam es incompatible contra los elementos del cristianismo y la cultura occidental. Es incompatible, por eso están chocando en Europa. No tienes que estar a favor del Islam, tienes que estar en contra de la mentira. Y acá te han estado mintiendo. No hay diferencia entre el Islam y el judaísmo. El judaísmo es más anticristiano. Es 1000 veces más. Las declaraciones que los judíos rabínicos hacen de Jesucristo son... Es más, te voy a mostrar algo. Mira, te voy a mostrar algo. Tú jamás vas a escuchar esto de un musulmán. Espera. Porque me gusta ponerte pruebas para que pivotees aquí en torno a estas pruebitas que te voy a poner. Mira lo que te voy a mostrar, ¿eh? ¿Dónde estás, pequeño? Vamos, salí. Aquí está. Mire usted. Tú nunca vas a encontrar esto en los labios de un islámico. Tú nunca vas a encontrar esto en los labios de un islámico. Pero esto que te voy a mostrar a continuación, lo vas a encontrar constantemente en los labios de los rabinos. Aunque te digan que es conspiración, les vuelvo y les repito. La gran pata de palo de todos estos boomers es la información, el acceso a la información. Ellos quisieran censurar la información para seguir mintiéndole a la gente descaradamente. Acá tengo a un rabino. Es muy famoso. De hecho, tiene un canal grandísimo. Y está dando cátedra. Está sentado en la famosa cátedra de Moisés. Fíjese lo que va a decir. Despierta, pequeño idiota. ¿Sabes a quién le está hablando? A ti, a los gentiles, a los goyim. ¿Por qué no dice despierta, pequeño idiota? Mira. You are worship a dead man that was killed by the Romans. Estás adorando, mira lo que dice, estás adorando a un hombre muerto que fue asesinado por los romanos. Este es uno de sus rabinos. Mira, Laura. Si tú me muestras un solo musulmán, un solo islam, que blasfeme de nuestro Señor Jesucristo como lo hacen ellos, que diga estas cosas, estas estupideces que ellos dicen, de verdad, cierro mi canal. Yo sé que te está causando una disonancia cognitiva horrible darte cuenta de esto, porque tienes décadas recibiendo adoctrinamiento para que odies a los islámicos. Décadas. Ahora te das cuenta que el Corán no habla en estos términos de Jesús, ni de María, ni tiene estas declaraciones tan aberrantes y asquerosas como que Jesús está en un excremento, y te sorprendes. Te sorprendes y dices que no, que los musulmanes no, también rechazan a nuestro Señor. Sí lo rechazan, pero no hacen estas declaraciones chocantes. Quien realmente odia y aborrece a nuestro Señor Jesucristo son ellos. Yo sé que te cuesta mucho entenderlo. E incluso en el mundo secular, la gente que incluso no cree en Jesucristo no se expresa así de Jesucristo como ellos. Ellos se expresan de la forma más horrible. Es más, yo les presenté aquí el Tolet Yeshu, que fue la explicación que ellos dieron en la Edad Media de quién era Jesús. Circuló mucho en la Edad Media.
Después lo quisieron tapar, pero tú lo puedes encontrar. Ve y lee Tolet Yeshu, te vas a vomitar. Te vas a vomitar cuando leas el Tolet Yeshu. Donde dice que nuestro Señor lo aventaron por una coladera, que Judas lo mió, que fue un hechicero, que producto una violación, y que no es cualquier violación, que fue cuando María estaba menstruando. Las más horribles asquerosidades en el Tolet Yeshu. Mira, ay mi madre. No, Laura, necesitas retirarte de aquí, de verdad, te lo digo en buen plan. Nadie dijo que odiabas a los musulmanes. Nadie dijo eso. Te estoy diciendo efectivamente que no conoces y estás hablando algo que no conoces. ¿Sí? Entonces, mira, mejor que le vaya bien, váyase al canal de Alpizar, que le vaya bien. No, la disonancia cognitiva me la va a matar aquí en el chat y no es mi fin. Bueno, entonces quiero que usted vea esto. Quiero que usted vea esto. Man that was killed by the Romans, they crucified him and he couldn't even save himself. You expect him to come and save you and save the world after 2000 years? You really that stupid? Eres un estúpido si estás esperando 2000 años a que venga. Eres un idiota porque estás adorando a un hombre muerto. And then you come and say, oh, the Jews killed our God. How can you kill a God? ¿Cómo se puede matar a un Dios? Aquí se me convirtió en modalista unicitario. You're not normal. No eres normal, eres estúpido, eres idiota. So some goyim, they wake. Gojim. Algunos Gojim están despertando. ¿Quién? Gutiérrez. Alduchin. JP Martínez, que nos manda a leer el Talmud. Waking up. Wait a minute. How am I was taught to believe in someone that was killed by people. Jews, non-Jews, it's not relevant. People killed him. If he was divine in any way, who can kill a divine creature? It's not possible. Even 1 second, kill all of them. Las mismas palabras que encontramos en los evangelios en la pasión de nuestro Señor Jesucristo no han cambiado ni un céntimo. Nada. Las mismas cosas que le dijo el Sanedrín mientras nuestro Señor está orando por ellos y pidiendo perdón por ellos. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Muéstranos tu poder. Si tú eres el hijo de Elías, bájate y muestras bajar fuego del cielo. Las mismas cosas las siguen replicando. Mire lo que dice. Si él era Dios, ¿por qué no se salvó? ¿Por qué lo mataron? Mira, en un segundo los debería haber matado a todos. ¿Ves? Even 1 second, kill all of them. The fact that he couldn't beg for his life, help me, no, don't kill me. Rogó por su vida, que no lo mataran. Eso significa que era incapaz de hacer nada. Las mismas palabras que encontramos en los evangelios siguen siendo repetidas hasta el día de hoy por ellos. Pero por supuesto, el mayor enemigo de los cristianos es el Islam. Dejen de vernos la cara de idiotas, que ya no les vamos a comprar esta basura. He's completely unable to do anything. That's enough. How can you believe in such thing? It doesn't make any sense. Wake up, you little idiot. Ahora otra vez, habiendo visto ese video, vamos a escuchar ahora al Duchin y vas a poder hacer el contraste tú mismo. Persona del anticristo, la palabra anticristo aparece una sola vez en 1 Juan capítulo 2, donde el apóstol Juan hace 2000 años ya dijo, ya está el espíritu del anticristo. ¿Y quiénes tienen el espíritu del anticristo? Los que están en contra de Jesucristo, del Padre, del Hijo, los que están en contra totalmente. ¿Y quién es la religión más anticristiana que existe? Que niegan que Jesucristo murió, que niegan que Jesucristo resucitó, que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Islam. O sea, todavía el católico cree algunas cosas como la resurrección, etcétera, etcétera. Eres un desgraciado, Alduchin. Eres un desgraciado. Todavía los católicos creen por ahí algunas cosas. No, pero es que el contraste no es con los católicos. De hecho, con los católicos compartimos la ciertísima verdad de la Santísima Trinidad. Deberías de haberlo contrastado con los judíos, desgraciado. No, él no puede porque había un judío ahí en el panel. El budismo, pues, es una religión. El budismo, hablemos del budismo. Hablemos de los católicos y hablemos del Islam. Oye, Alduchin, pero también dice que los judíos no creen en Cristo, ni en su resurrección, ni en el Padre, ni en... No, ellos no. Ellos no hay que tocarlos, papá. El Islam. Porque Gautama Buda nunca creía en Dios. Inclusive la han incorporado entre las religiones, siendo atea el budismo. Entonces vemos nosotros claramente que este espíritu del anticristo se manifiesta y se manifestará en los últimos tiempos, principalmente en el islamismo.
Y yo te lo he dicho, hermano, te lo he dicho en algunas otras ocasiones, te he dicho esto. El cuentito de la batalla cultural se gestó de la misma forma. Es exactamente la misma basura, nada más que del lado político. La misma basura que estás viendo aquí es la misma basura del Laje. Laje te dice, mira, los zurdos de mierda, los comunistas, sí, pero cuando investigas y le dices, oye, pero mira, todos estos están detrás de lo que... Ah, no, es conspiración, no puedo hablar, no tengo datos. Es la misma basura. Porque la intención de todo esto es crear un enemigo, un objeto desagrado para que psicológicamente te atraviese y estar repitiéndolo como propaganda, como condicionamiento terrorista, ¿no? Constantemente recibiendo esta basura, recibiéndola para que tú solito, cuando escuches la palabra Islam, detones un gatillo en tu cabecita y digas, terroristas, malos, ellos acusan... Entonces no te permiten pensar objetivamente. Por eso yo me enojo y digo, tienen décadas vertiendo esto. En canales de YouTube, en sus congregaciones, en sermones, décadas de la forma más desquiciada. Ya se están dando cuenta que lo que él dice no tiene sentido. Si yo aplicara lo que él está diciendo, el espíritu del anticristo no es el Islam, es todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, donde están islámicos, budistas y judíos. Y si hablamos de extremismo, es mucho más anticristiano el judaísmo que el Islam. Porque en el Islam, en el Corán, se habla en buenos términos de Señor. Puras diferencias concretas de profeta, de elegido, de enviado, pero en el Talmud, que es el Talmud babilónico que siguen los rabínicos, no, ellos no hablan así de Jesús. Bueno, ese es el primero. Como consecuencia de esta basura que ellos creen, surge esta otra consecuencia. Ya inventaron el objeto desagrado que es el Islam, entonces el objeto desagrado tiene que tener un estereotipo, tiene que venir un personaje en el futuro, que es el famoso anticristo por el cual ellos están babeando. Este personaje, si ya concluimos que todo lo malo tiene que ser islámico, entonces el anticristo, ¿qué creen que tiene que ser? Musulmán. Así de estúpida es la teología de ellos. Ahora los judíos van a aceptar un Mesías musulmán. Eso no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, vamos a escucharlos porque ya vas atando cabos junto conmigo y vas a decir, bueno, eso no tiene sentido, Alduchin. Los judíos no van a aceptar a un hijo de Ismael como Mesías. No, sí lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque si todo lo malo viene del Islam y el anticristo es el arquetipo de todo lo malo, tiene que ser entonces musulmán. Así de estúpida es esta teología. Por lo cual yo he mostrado y lo he confirmado y lo seguiré enseñando, ¿verdad? Claramente que el anticristo tiene que ser una persona que provenga del Islam. Ay, mi madre. Yo sé que la gente no piensa, yo sé que la gente escucha y no sabe pensar. A ver, la mayoría de la gente que está en estas sectas, porque esos son sectas, lo escucha, el Islam. A ver, ¿cómo diantres los judíos van a aceptar a un musulmán como Mesías, Alduchin? Si literalmente están barriendo Medio Oriente, porque aborrecen a los islámicos. Pero ahora este señor dice que debido a que el Islam es literalmente el pozo de todos los males y el anticristo es el arquetipo de todo lo malo, la conclusión es inevitable. Como cuando yo estaba supuestamente endemoniado en el Rosario católico y la líder católica dijo, bueno, yo creo en la transubstanciación, la hostia es Dios, le meto la hostia, le sale el diablo. Así está pensando literalmente Alduchin. Bueno, si el Islam es todo lo malo que hay en el mundo, los que no creen en Cristo, no creen en Él, ni en su resurrección del Padre, y viene un personaje que encarna todo lo malo, ¿sí? Pues se tiene que ser musulmán. Uno le preguntaría, ¿y cómo diantres, Alduchin, nos explicas que los judíos van a aceptar a un Mesías musulmán? Y ahí se acaba la teología. Ahí va a inventar cualquier estupidez que se le venga a la mente. Cualquier cosa. Y a ver, denme ustedes una razón, y yo la voy a poner aquí en el chat, lo que a ustedes se les ocurra, del por qué el Mesías tiene que ser, de los judíos tiene que ser islámico. Lo que ustedes quieran. Porque a Chucha de los Panes, allá en la séptima trompeta, lo que a ustedes se les ocurra, casca en este sistema. Lo que ustedes quieran casca en este sistema. Lo que se les ocurra. Ay, mi madre. Porque son primos y son de Monterrey. Ay. No. Cualquier cosa, gente. Pero miren, el sistema, Alduchin, otra vez lo dije desde la vez pasada, Alduchin no está siendo incongruente con su sistema, está siendo congruente con su sistema. El sistema le permite decir estas estupideces y a todos los que creen estas cosas, el sistema se los permite porque es muy sencillo. Miren, si yo ya concluí que el Islam es el verdadero mal que aqueja al mundo entero, porque no creen en Cristo, aunque todos los hombres del mundo no creen en Cristo, pero el Islam es el verdadero mal, como dice Moore, ellos quieren conquistar el mundo, eso dice Moore, ¿no? Para lavar la carita, y Israel no inicia ninguna guerra siempre, nunca inicia una guerra. Entonces, si el mal es el Islam,
y hay un arquetipo de que reencarna todo lo mal que es el anticristo, tiene que ser islámico. Cámbiale, si el budismo fuera el mal y tiene que haber un arquetipo futuro que encarne todo el mal, sería budista. Ahora pregúntele usted a los judíos, ¿qué es lo primero que van a preguntar? ¿Dónde nació este mentado Mesías? Si en este momento andan volándose la cabeza porque quieren reestructurar a los Cohen, los sacerdotes, y andan buscando pruebas de ADN para poder establecer justamente a su clan sacerdotal con su famoso tercer templo, este tío me está diciendo que el Mesías de los judíos que están esperando es en realidad un musulmán. Porque el Islam ni siquiera dice un árabe. Ni siquiera dice un árabe. No, un islámico, del Islam. O sea, el Islam es la religión que profesan la mayoría de los árabes. Debe ser, de verdad, quizás si yo lo hubiera escuchado hace 10 años, si yo lo hubiera escuchado hace 15 años, sin acceso a la información, con la reputación que él se cargaba de gran maestro, ¿no? Y esta estupidez, yo hubiera dicho, wow, sí, el Islam. Ahora lo escucho y digo, pero qué estupidez dice este señor. Pregúntale a cualquier judío a ver si aceptaría un Mesías islámico. Las estupideces más disparatadas. Pero ¿sabes por qué? Porque el sistema está podrido. El sistema les permite decir todas estas estupideces. Vamos a continuar. Para que si el Islam le va a hacer caso al decirle a los judíos, pueden construir su templo, pues esta persona tiene... Entonces el Islam va a liderar la construcción del tercer templo. Vea, ay mi madre. O sea, tiene que ser un anticristo, un mesías judío islámico. Ay, sí. Ay, madre. Tiene que ser un judío islámico que se va a levantar y va a decir, construyan el tercer templo. Vea, escuche las estupideces que dice esta gente, por favor. Que ser el imán, el Mahdi, ¿verdad? El Mahdi, ay, mi madre. Ay, 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 que me da algo, doña Cleo. Ay, 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 ay. El Mahdi. O sea, ni siquiera hablamos de un árabe, hablamos literalmente de un maestro del Islam. Con el Mahdi, el que están esperando los islámicos. Ay, señor. ¿Qué más, Alduchin? A ver, échale. El 12º imán, que es el de... El 12º imán. Ay, el ayatolá. Antes no dijiste el ayatolá, desquiciado. Oigan, ¿quién es el Mesías? El ayatolá. Ay, mi madre. No, yo no. Discúlpeme que me ría. Vuelvo y repito, no es nada personal contra este señor. Pero de verdad, hoy, en plena época de la información, de verdad, seguir enseñando estas estupideces. Decirme literalmente que el imán, el Mahdi de los islámicos, es el Mesías de los judíos. Es simple sentido común. Un judío no va a aceptar a un musulmán como su líder. ¿En qué cabecita te cabe? Ay, mi madre. Descendiente de Mahoma y que tiene... Descendiente de Mahoma. Ay, mi madre. Ay, 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 que me da algo. Bueno, este es el dispensacionalismo. Entonces el Mesías de los judíos tiene que ser descendiente de Mahoma, tiene que ser musulmán, el imán Mahdi, el 12º imán, y es el que va a liderar la construcción del templo. ¿Saben qué, hermanos? Yo de verdad se los digo, esto ya ni siquiera es cristianismo, esto es cualquier de entre esto que dice él y lo que dicen los de la nueva era. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué me atacan por hacerle un bien al pueblo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me critican? Porque es que eres muy duro con él, pero mira las cosas que han estado enseñando por 30 años, chiquito. Estamos a punto de entrar a una guerra, a una hecatombe de crisis energética por todos estos personajes. ¿No será que por un momento en la vida pueden decir, caramba, Pacheco tiene razón, o sea, es una locura lo que dicen estos personajes? tiene el poder. Y por eso les decía yo, es que tienes que atacar el dispensacionalismo académico. Pues ¿dónde está?
¿Dónde están esos dispensacionalistas académicos? Yo los veo que saltan de canal a canal estos personajes y los siguen invitando y los siguen trayendo y siguen dándole eco a sus palabras y los tienen por doctores. ¿Dónde están esos mentados? Pues que se levanten y enseñen y critiquen a toda esta gente. De acuerdo a la escatología shita, el poder de decirles al mundo musulmán. Chiita. Tiene que ser chiita el anticristo. El 12º Imam Mahdi. Musulmán. Ese es el Mesías de los judíos. Ahí está un judío. Arik es judío, ¿no? Ahí está Arik. Yo pienso que lo hubiera estado escuchando y dijo, este viejo le explotó la tacha, ¿no? ¡Ay! No puedo. Lo intento, pero a veces siento que estoy caminando entre sectas. Que provenga del Islam, para que si el Islam le va a hacer caso al decirle a los judíos, pueden construir su templo, pues esta persona tiene que ser el imán, el Mahdi, ¿verdad? El 12º imán, que es el descendiente de Mahoma y que tiene el poder, de acuerdo a la escatología shita, el poder de decirles al mundo musulmán, no toquen a la nación de Israel durante 7 años. Ay. Siento risa y siento tristeza. Pero bueno, ahí está quemando píldora mi querido Alducci, ¿no? Bueno, yo sé que lo invitan porque lo consideran un experto. Así se invitaba hace 30 años a Bolaines, a Fotopijas, que es David Diamond, a Garilí, a Gutiérrez. Sáquense esta basura de las iglesias, traigan a Cristo nuevamente, vuelvan a traer a Cristo nuevamente, se lo suplicamos, por favor, vuelvan a predicar a Cristo, dejen esta basura de verdad. Pero bueno, acá tenemos a este señor, Arik. Debo decirles que a mí, en lo personal, ese culto al héroe que se le da a los supuestos judíos mesiánicos me repugna. De hecho, estuve hablando con Samuel hace poco, que él se llama judío mesiánico. Me preguntó qué pensaba de los judíos mesiánicos. Le dije, para mí es igual que decir cristiano mexicano, cristiano chino, que decir cristiano mesiánico. O sea, para mí, si tú me dices por cristiano mesiánico que vives en torno a una cultura que tiene ciertos elementos, estoy totalmente de acuerdo. Pero día que tú seas especial o porque no estoy de acuerdo. Porque ya esa pared intermedia se borró, ¿no? Entonces son cristianos y vivimos del mismo espíritu y tenemos una misma guía todos. Entonces, siento como que se le da un culto a estos pseudo judíos, ¿no? Judío es judío mesiánico, es cristiano, punto, se acabó, no hay más. Pero bueno, acá tenemos a estas declaraciones. Les repito, fueron como 20 o 30, pero no puedo reaccionar todas, ya tengo casi 2 horas, pero bueno, escuchen. Para mí está claro que el Estado moderno de Israel, aunque los judíos no son conscientes que Dios los hizo volver. ¿Se acuerdan por qué ayer que estaba reaccionando a Guti traje el caso de Ezequiel 37? Porque efectivamente Ezequiel 37 cuando los lees te explota en la cara como un pañal. O sea, dice que tienen que ser lavados, dice que tienen que cambiarles el corazón, dice que tienen que tener el Espíritu de Dios, tienen que guardar los estatutos. Pero acá Arik tiene el mismo problema que Alducci, el mismo problema que el señor Guti. ¿Cuál es el problema? Que en realidad todas esas cosas que dice Ezequiel 37, la restauración de los judíos, no se cumplen en ese pueblo que está ahí en Medio Oriente bombardeando toda la zona. Son abortistas, es una nación secular, 41% de ellos no profesan la fe ni siquiera talmúdica, se puede abortar hasta los 9 años, son genocidas, son literalmente asesinos de niños. Entonces, como no se cumple, te digo, dependiendo de cómo tú lo manejes, el dispensacionalismo va para todo. Por ejemplo, Guti dice que hay una pausa en Ezequiel 37, que primero tiene que Dios levantar a la nación muerta, cosa que no enseña Ezequiel 37, porque Ezequiel 36, que es el contexto, dice que los limpiará, que los traerá a las naciones, que le echará agua, que los purificará y luego los meterá a la tierra. Guti no puede leer eso así. Entonces él metió una pausa. Acá, mi querido Arik, se ingenió otra estratagema. ¿Qué dice Arik? Para mí está claro que el Estado Para él está claro. moderno de Israel, aunque los judíos no son conscientes. Aquí está. Todos tienen que lidiar con el caso. Entonces, ¿cuál es la forma en que Arik soluciona el problema de que tienes una nación atea, secular, pagana, abortista, asesina? ¿Cómo lo soluciona? No son conscientes. Entonces, Ezequiel 37, que tanto nos citan, en realidad no lo deberían de citar, porque Ezequiel 37 no habla de que van a llegar inconscientes. Entonces, fíjense cómo van ellos parchando el sistema.
Gutiérrez nos dijo, Lo que pasa es que no estás leyendo, Pacheco. En Ezequiel 37 es que hay una pausa. Tenemos que leer, el hueso se levantó, pero el hueso estaba con osteoporosis, Pacheco. Tiene que llegar la medicina llega en el futuro. Hay una pausa ahí. Arik nos dice, lo que ustedes tienen que saber es que no son conscientes. Lo que se les ocurra, lo que ellos quieran. ¿Por qué? Y ahorita les voy a decir por qué hacen esto. Lo que les venga en gana, lo que quieran. Pero bueno, vamos a leer Ezequiel 36, 37. Miren. Es que en realidad no hay ninguna profecía cumplida. No hay ninguna profecía. Pero bueno, vamos a ver. 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos. Les daré un corazón nuevo. Les pondré espíritu. Pero no son conscientes de todo eso. Por eso abortan hasta los 9 meses. Tienes que entenderlo. O sea, cuando Dios estaba diciendo esto, en realidad hay una inconsciencia aquí. Tienes que meter aquí. Inconscientemente ustedes serán limpiados. Inconscientemente ustedes serán limpiados de sus inmundicias. O sea, ustedes seguirán cometiendo inmundicias, pero inconscientemente. Inconscientemente tendrán un corazón nuevo. Inconscientemente tendrán un espíritu nuevo dentro de ustedes. Inconscientemente ya no tendrán un corazón de piedra, sino solamente paz y amor. Inconscientemente tendrán un corazón de carne. Inconscientemente tendrán dentro de ustedes mi espíritu. Inconscientemente andarán en mis estatutos. Aún no andan en mis estatutos, pero inconscientemente lo hacen. Inconscientemente guardarán mis preceptos. Inconscientemente los pondrán por obra. Y entonces habitaréis en la tierra. ¿Por qué señalo esto? Porque depende a quién le preguntes, todos lo solucionan. Si le preguntas al piojoso de JP Martínez, te lo soluciona de una forma. Si le preguntas a Gutiérrez, te lo soluciona de otra forma. Acá acabo de encontrar y poner en mi lista, en mi glosario, otra forma más, la inconsciencia. ¿Dónde está la mentada inconsciencia en el texto, Arik? ¿Nos quieren ver la cara de idiotas? ¿Dónde está esa mentada inconsciencia? Pues no está por ninguna parte, porque ahora vamos a Ezequiel 37 y en el versículo 14 vuelve a decir lo mismo que Ezequiel 36. Primero espíritu, primero corazón de carne, primero paz, primero amor, primero seguir a Cristo, primero guardar los estatutos y luego los haré reposar en la tierra. Y pondré mi espíritu en vosotros y os haré reposar vuestra tierra. Pero tenemos una nueva sola de la reforma, sola inconsciencia. Y Guti añadió otra sola pausa. Tranquilos, tranquilos. Yo estoy tratando de mostrarles, simplemente les digo, solo escúchelos. ¿Sabes por qué caen en todos estos baches una y otra vez? Porque el sistema está podrido. El sistema no sigue la analogía de la fe. El sistema no sigue la regla de Lerins. El sistema es una tradición que se inventó en el siglo XX y que tiene que irse parchando para que funcione. Es un Frankenstein. Entonces depende de quién le preguntes. Si le preguntas al Duchin te va a decir una cosa. Si le preguntas a Gutiérrez te dice otra. Si le preguntas a Bolaines te dice otra. Si le preguntas a Darío Salas te dice otra. Si le preguntas a Arik, él tiene otra. Entonces ya lo sabe. Añádala ahí al vocabulario renfanita. Acuérdense que estamos haciendo un glosario del por qué ellos llegaron abortistas. Entonces aquí no lo va a responder Arik. Para mí está claro que el Estado moderno de Israel, aunque... Para usted está claro, para usted en su imaginación, pero la Biblia no enseña eso. O sea, una lectura natural del texto no empuja a eso. Esa es una invención forzada en el texto, la inconsciencia. Así como la pausa en las 70 semanas de Daniel, eso también está en el texto, ustedes lo pusieron. Eso no está en el texto, seamos honestos. Reto a cualquier persona que lea Ezequiel 36 y 37 y que me diga en qué parte está la inconsciencia esa. ¿Dónde? ¿Dónde está la inconsciencia en el texto? No hay inconsciencia. ¿Sabes por qué tienen que hacer estos malabares eisegéticos? Porque efectivamente les explota en la cara que ese pueblo que regresó es un pueblo genocida, es un pueblo abortista, es un pueblo homosexual. No siguen la Torah, no cumplen ni siquiera con el Talmud. Y ahí está el problema. Entonces se inventó una nueva sola. Vamos a escucharla. Ponga atención. Para mí está claro que el Estado moderno de Israel, aunque los judíos no son conscientes que Dios los hizo volver. ¡Ay! Gente, estamos viendo el fin ante nuestros ojos del renfanismo. Están viendo cómo muere el renfanismo ante sus ojos. Entonces, acuérdese de esto. Ezequiel 36, ellos no son conscientes de que Dios esparció agua sobre ellos. Ellos no son conscientes de que fueron limpiados de todas sus inmundicias. Ellos no son conscientes de que les dará corazón nuevo. Están ahorita en la sola inconsciencia.
¿Les queda claro dónde está el refanismo ahorita? Está muriendo ante ustedes. Por eso no hayan que otro epíteto sacar contra Edgar Pacheco. Entonces, dependiendo de a quién le preguntes, te van a dar una solución distinta. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia les explota en la cara. No pueden seguir la escritura. No pueden seguir la escritura. Y yo no puedo escuchar a un supuesto maestro, ¿no? A un supuesto maestro diciendo esa estupidez y yo quedarme callado. Yo le preguntaría, oye, papito, ¿y más o menos en qué versículo viene eso de la sola inconsciencia? Porque es clarísimo que acá es un antes y un después. Primero los limpio y luego los hago regresar a la tierra. Que yo creo que Dios sería congruente con hacer eso, ¿no? Porque efectivamente si Dios condicionó esa tierra, como dice Deuteronomio 4, Deuteronomio 5, Levítico, Primera de Reyes, Esdras, Nehemías, si Dios condicionó esa tierra a cumplir los mandamientos, o hay dos, o Dios se volvió un mentiroso que ahora ya no le importan esos mandamientos, o creamos la sola inconsciencia. Regresaron como gato de Schrödinger, o sea, están limpios y no limpios. Depende de qué lado lo veas, están limpios pero inconscientes. Por eso abortan hasta los 9 meses y están ahorita anexándose el Líbano. Y por eso acaban de estipular ahí en la ley ahorcar a los palestinos, que es la nueva ley que estipularon en el Neset, ahorcar a los palestinos. Gracias, mi querido Dakrin, que supone que hoy llegaba una cámara que pedí, pero no me ha llegado, Pero gracias por todo su apoyo. ¿Ya lo están viendo? Yo siempre les digo, ahorita te dejo subir, Seth, de verdad te lo prometo, ya, ahorita que cierro los videos, y aquí quieras subir. Por eso siempre les digo, entonces vamos a leer el texto aquí, así miren. Y entonces, versículo 26, les daré un corazón inconsciente para que no se den cuenta. Cuando yo ponga mi espíritu dentro de ustedes, todo esto se cumplió en la iglesia. Estamos en una nueva dispensación, la dispensación de la inconsciencia. ¿Qué les queda ante toda esta evidencia? El mismo cuento barato, antisemita, Hitler, odiador de los judíos, ¿qué más? Falso profeta, anticristo, apoyas al Islam, amas a Hamas, estás a favor del Ayatolá, todas las mismas estupideces, pero ustedes siguen cayendo ante los ojos de la gente y vamos a seguir. Ahorita estamos 2.400 personas conectadas. Para mí está claro que el Estado moderno de Israel, aunque los judíos no son conscientes que... Y luego dice el Estado moderno, que es una designación moderna, por eso dice moderno, Estado moderno. Ay, mi madre. El Estado moderno, ya ni siquiera la nación, el Estado, el Knesset, la clase política, es el pueblo, ¿no? Inconsciente que Dios mandó ahí. Dios los hizo volver. Para mí está claro que el Estado moderno de Israel, aunque los judíos no son conscientes que Dios los hizo volver. Ok. Bueno, ya tienen una nueva. Ellos no son conscientes de que ya se cumplió Ezequiel 36. Y podemos seguir. Vamos ahora con otra más. Yo les he dicho en otras ocasiones, muchos de ellos, tú no lo sabes, pero muchos de ellos están enseñando talmudismo. Y te lo voy a mostrar. Muchos de ellos están enseñando abiertamente en nuestras iglesias los principios elementales del talmudismo. Escucha bien. ¿Sí? Entonces, la herramienta de Dios para salvar la humanidad, mientras tanto, es a través de evangelizar, a través de la iglesia que nació de nuevo. Pero la herramienta de Dios, y otra vez digo, no tengo tiempo de explicar con detalles, para actuar en la tierra es el pueblo de Israel, pueblo terrenal, ¿sí? Entonces Israel ha sido llamado por Dios a ser la policía del mundo. Esta idea de la paz judaica, de que ellos tienen que delimitar como policía del mundo, es talmúdica. De hecho, en el Talmud se enseña que nosotros los Goyim vamos a servir a los judíos. Te lo dicen abiertamente. Sí, la iglesia está ya espiritualmente convirtiendo a la gente, pero nosotros los judíos somos la policía del mundo. Entonces yo ya no tengo que sujetarme a mi Estado-nación, no. Dios usa a Israel para ser la policía del mundo. Esto, hermanos, lo voy a decir con todas letras, es una basura. Es Talmud. Talmud es una asquerosidad. Empiezan diciéndote, es otro sistema de pensamiento más, es una opinión más escatológica. Luego empiezan a meter los elementos distintarios del talmudismo, poniéndose equipá, cortándose el tejón,
mandando fotopija como Daimon, haciendo las más horribles asquerosidades. Acto seguido te mandan a leer el Talmud y después ya te lo citan abiertamente como si fuera la revelación. Es una basura. No, diría oído activo, diría, no, métete con los dispensacionalistas académicos. ¿Cuáles? Yo no sé cuáles están haciendo este contenido. O que me digan cuáles para reaccionarlos. Porque al que le ponga la mano siempre sale con una basura de estas. El sistema está podrido, les permite todo este tipo de cosas. Vamos a uno más. Acá está nuestro querido Alpizar. Pero bueno, escuchemos. A mí me gustaría rápidamente simplemente compartir una cita patrística que menciona que los cristianos del siglo II... Error. Primer error. Cristianos es una cosa. Un padre de la iglesia es otra cosa. creían que tenía que levantarse un último imperio con... No, Alpizar. Mira, Alpizar. Te voy a decir lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Siendo tu maestro, ¿no sabes estas cosas? Mi queridísimo Alpizar, tienes que abandonar ese sistema también. Tienes que abandonar ese sistema. No, en el siglo II no se creía lo que tú crees. En el siglo II nadie creía en un rapto, ni nadie creía en la pausa de las 70 semanas, ni tampoco creían en esta basura de la división entre Israel y la iglesia. Nadie creía esa basura. Ni en el siglo II, ni en el siglo III, ni en el siglo IV, ni en el V, ni en el VI, ni en el VII, ni en el VIII, ni en el noveno, ni en el décimo, ni en el XI, ni en el XII, tercero, cuarto, quinto, sexto. Hasta el siglo XIX, entrado el siglo XX. ¿Vas a citar a Hipólito de Roma? Bueno, ¿en qué parte Hipólito de Roma habla de lo que está diciendo Alduchin? ¿En qué parte Hipólito de Roma habla de lo que está diciendo Arik? Pero otra cosa, y lo digo de todo corazón y con mucho cariño. ¿No enseñas tú la regla de Lerins? ¿Cómo se aplica la regla de Lerins? Lo que ha sido creído por todos, en todo tiempo, siempre. Lo que ha sido creído por todos, en todo tiempo, siempre. Siguiendo esta regla, nos vamos a encontrar cerca de la ortodoxia y alejado de los sectarismos. ¿Cuál es nuestro quehacer teológico? ¿Cómo funciona la pedagogía de nuestro magisterio? Escritura, sola escritura, infalible, tradición y razón que forman parte de nuestras confesiones, nuestros catecismos, la analogía de la fe, la hermenéutica histórica, para traducir, para interpretar y para hacer una correcta exégesis de las escrituras. Alertas. ¿Cuáles son unas alertas? Nadie ha creído esto por 2000 años. Primera alerta. 2. El sistema constantemente se parcha, sus maestros constantemente cambian de opinión. 3. Es ajeno totalmente a la analogía de la fe. Rompe con la eclesiología, rompe con la analogía de la fe. ¿En dónde lo podemos ubicar? Con otras novedades teológicas que surgen. El dispensacionalismo está exactamente en el mismo palo que los provisionistas, que los unicitarios, que los mormones, que los adventistas y que otras sectas que surgen en el tiempo, que también son innovadoras. Por eso en las escuelas teológicas se les llamaba novum teológico. Los novum teológicos no son malos en sí. De hecho, en 1517, el señor Lutero está invitando a un debate para algo que se considera en ese momento un novum teológico. Las puertas de la Catedral de Wittenberg servían justamente para estos debates informales, para cruzarse en estos debates, defenderse en estos debates y mostrar efectivamente si eran nuevo teológico sin comprometer la ortodoxia. Entonces, tengo que corregirte en esto públicamente, porque lo estás enseñando públicamente. Lo que estás diciendo aquí no es verdad. Los cristianos en el segundo siglo no creían esto que tú estás enseñando con Alduchin y Arik aquí.
debería decir Hipólito de Roma creía esto. Y su discípulo Ireneo el Lion. Ellos creían esto. Sí, nada más que yo te recuerdo algo, querido Alpizar. Y tú y yo lo platicamos alguna vez. Tú no puedes aislar a Ireneo el Lion. Aislarlo y crear una doctrina sobre un pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque Ireneo de Lyon también cree que por tradición de los apóstoles Jesús murió a los 50 años, contradiciendo totalmente los evangelios sinópticos. Y tú no vas a decir, en el siglo II los cristianos creían que Jesús murió a los 50 años. No, Ireneo creía eso. De hecho, Papías de Hierápolis, quialista, creía en esta idea del milenio futuro. Lo vas a encontrar en algunos padres, sin duda. Pero nota que, por favor, nota esto. Tan pronto inician estas creencias, empiezan a ser refutadas por los mismos padres de la iglesia. Por eso no encuentras eco de estas creencias de forma consensuada. No hay consenso de estas cosas. Entonces, no sé si el sistema les permita eso. Sí, a mí me gustaría rápidamente simplemente compartir una cita patrística que menciona que los cristianos del siglo II creían que tenía que levantarse un último imperio con 10 naciones. De hecho, aquí estuvimos analizando hace ya algún tiempo el libro de Hipólito sobre el anticristo. Hipólito de Roma, patriarca de la Asia Occidental. Aquí estuvimos investigando que, por cierto, yo recuerdo que el señor Alduchin dice que Orígenes fue el maestro de Hipólito, cuando es todo lo contrario. Orígenes aprendió de Hipólito y Orígenes era mucho más joven cuando Hipólito ya había desarrollado toda su cátedra. Entonces, tonterías así. O también se nos dice que Orígenes fue discípulo del apóstol Juan, totalmente anacrónico, porque realmente el discípulo del apóstol Juan es Policarpo de Esmirna e Papías de Hierápolis, que son los más cercanos al apóstol Juan. Algunos especulan si se trata de Juan el apóstol y otros hablan de un Juan el anciano. De hecho, mucho tiempo en la iglesia se debatió sobre quién había escrito el Apocalipsis, si Juan el apóstol o Juan el anciano, el presbítero. Bueno, no es el tema de discusión el día de hoy. Lo que quiero traer a colación con esto es que así no se usan los padres de la iglesia. Tú puedes sin duda traer a colación como un plus, ¿no? Un padre por acá dijo esto, sin duda, pero si vas a crear tú un sistema teológico basado en la cita de un padre, mira, abriríamos literalmente para decir cualquier tontería, ¿eh? Porque los padres dijeron muchas tonterías. Por eso existen libros, por ejemplo, como el de Duplin, Escuela Teológica de los principales hombres, católico romano del siglo XVI, donde encuentra que no hay consenso en los padres. Tenemos, por ejemplo, a Pedro Abelardo, si no estoy mal, o Lombardo, en su libro Sic et Non, que te demuestra que no hay consenso en los padres. Tenemos a John Deel en el uso correcto de los padres, donde dice que no hay consenso en los padres. La mejor forma que podemos utilizar a los padres es no aislándolos. Es lo peor que podemos hacer, aislar a los padres. De hecho, voy a decir algo aquí. Y esto lo voy a mencionar porque muchas veces se dice que estas ideas son recientes. Con todo Sí son recientes, Alpizar. respeto, yo los invito para que lean a Ireneo de Lyon, siglo II, Hipólito de Roma, siglo II. Ellos creían de esto. Y párale de contar. Y nada más una cosita. No, ni Hipólito ni Ireneo creían esas cosas que se creen en el dispensacionalismo, porque yo te recuerdo que el señor que llevaste, Alduchin, él no es progresivo ni es pactual, él es un dispensacionalista pop renfanita. Entonces, dos cosas. Ireneo de Lyon no creía en una pausa, ni tampoco Hipólito, ni tampoco creían en un rapto secreto, ni tampoco creían en la separación de Israel y la iglesia. Toda esa basura, ni tampoco creían en la restauración final, como creen algunos pretribulacionistas históricos. Toda esa basura es del siglo XIX. Es del siglo XIX y XX. Una de las razones por las cuales yo puedo debatir con los católicos romanos utilizando a los padres y siguiendo la regla de Lerins es porque los católicos han hecho exactamente lo mismo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la infalibilidad papal, no la encuentras en ningún lado. No está en las escrituras, no está en los padres de la iglesia, ni en el siglo I hasta el siglo XIX. Es una novedad teológica que impuso literalmente un papa bajo sus propias pistolas. Entonces debe ser rechazada. De hecho, la infalibilidad papal rompió con la regla de Lerins hasta el punto que creó un cisma. Ya es más evidencia más grande que eso. Creó un cisma. Millones de católicos salieron huyendo, que son los famosos veterocatólicos. La Inmaculada Concepción, otra cuestioncita que los católicos creen como dogma, tampoco se sostiene con la regla de Lerins. Por eso los griegos jamás se van a atrever a dogmatizar ese disparate. Es un disparate de tal envergadura que ni siquiera se tuvo que convocar un concilio porque se echó mano justamente de los poderes papales. La Asunción de María, otra cuestión estúpida que no sigue la regla de Lerins. ¿Ves?
Entonces me parece a mí muy conveniente que de repente todas estas cosas las podemos rechazar porque no siguen la regla de Lerins, pero se nos pide que abracemos el dispensacionalismo, que es más moderno que la Inmaculada Concepción. Es más moderno que la infalibilidad papal. Y bueno, el quialismo, que es esta idea del milenio futuro, ¿no? El quialismo, que gozó de cierta aceptación entre padres, también gozó de mucho rechazo entre los padres. Pero es que del quialismo a lo que cree el dispensacionalismo futurista, no hay punto de comparación. O sea, ustedes también creen en el milenio futuro, no hay problema. ¿Lo puede rastrear con los padres? Sí, quizá lo puede rastrear con los padres, efectivamente. Pero quialismo y dispensacionalismo no es lo mismo. No engañen a la gente. No engañen a la gente. Eso de la pausa nadie lo creyó. Eso de la separación Israel-Iglesia nadie lo creyó. Eso del rapto secreto nadie lo creyó. Esas son estupideces de Scofield y de Derby. O sea, que no es que no tengan ustedes una tradición, es que ustedes tienen su propia tradición. Ustedes siguieron su propia tradición, innovaron. Dejaron toda la tradición histórica de la iglesia de 2000 años, tomaron su propia tradición y la siguieron. No necesitas citar a Hipólito, ni tampoco se necesita citar a Ireneo, porque no creen lo que tú crees. Puedes citar a Scofield. No te avergüences, cita a Scofield y cita a Derby y sé congruente como lo hace, por ejemplo, Bolaines, que dice que Scofield es el segundo Lutero. Por eso la tradición solamente puede mantenerse desde la regla de fe. A mí me gustaría rápidamente simplemente compartir una cita patrística que menciona que los cristianos del siglo II creían que tenía que levantarse un último imperio con 10 naciones. Y esto lo voy a mencionar porque muchas veces se dice... Cuando nosotros leemos la escritura en un tono preterista parcial, esas 10 naciones fueron esas naciones que recibieron un indulto de Roma para que fueran y marcharan contra Jerusalén en el año 70. Fueron las naciones que se unieron justamente como cuerpos de batalla. No es una federación europea ni nada de esas estupideces. ¿Sabes por qué a mucha gente se le complica leer el Apocalipsis? Dice, es que es muy oscuro, es muy simbólico. Sí, porque lo lees en clave futurista. Si lo leyeras en clave preterista parcial, entenderías que muchas de esas cosas que se dicen ahí ya se cumplieron. Pero es que lo lees todo en clave futurista. De hecho, cuando tú lees Apocalipsis, dice las cosas que están por suceder pronto. Pero estas cosas nunca se suceden porque ustedes siempre están viéndolas a futuro, a futuro, a futuro, a futuro, a futuro. Son 7 reyes, 5 de los cuales uno de ellos nace de los 7. Habla de los Césares. Pero leen todo, entonces están esperando reyes que se van a levantar, una Unión Europea. Y todas esas estupideces porque leen en tono futurista. Si lo leyeras en un tono preterista parcial, de verdad empezarías a leer y dirías, ¡wow! ¡Rayos! Efectivamente. Cuando vean estas cosas, huyan a los montes. Léelo en tono preterista. Si eso se cumplió en el año 70, ¿los cristianos huyeron? Sí. De hecho, Eusebio dice que huyeron a Pella, una ciudad que está ahí en las montañas, cerca de Jerusalén. Ahí estaban los cristianos. No hubo ni un solo cristiano cuando se dio el asedio de Jerusalén, porque ya habían huido, porque habían leído justamente la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora están esperando otra vez. Uno será tomado y otro será dejado. Léelo en tono preterista. La palabra tomar en el griego no habla de que te van a chupar. De hecho, los que son tomados, tienes que leerlo en un tono negativo. Es malo que te tomen. De hecho, mi querido hermano Noel Navas escribió un libro que se llama Las dos fases, donde explica de manera hermosa este asunto. Yo no los culpo. Ustedes estuvieron atravesados por esta basura por décadas, pero todos tenemos el derecho a rectificar y tenemos la libertad, efectivamente, de volver a unirnos a nuestro pueblo, leer las escrituras como ha sido leída siempre y darnos cuenta de todo el daño que ha causado esta lectura futurista renfanita. Que estas ideas son recientes. Con todo respeto, yo los invito para que lean a Ireneo de Lyon, siglo II, Hipólito de Roma, siglo II. Ellos creían de esa manera, también como estamos nosotros hoy hablando. Entonces, ay, mi madre, no. Ellos creían como estamos nosotros hablando. No, discúlpame, querido Alpizar, no. Ni Hipólito ni Ireneo creían todas las barbaridades que dice Alduchin y Aric. De hecho, son tan estúpidas las cosas que dicen que van totalmente en contra de lo que la Biblia enseña.
Escucha nada más esto. Mira hasta dónde han llegado. Pasajes que acaba de citar Steven, Ezequiel 37, de qué forma tan clara la Biblia nos muestra este regreso de Israel a su tierra, cómo Israel va a continuar en Jerusalén y de qué manera el mismo rey David, porque si no estuviera resucitado. Ay, mi madre. La ridiculez llega a niveles supinos. Ahora va a resucitar a David para que vaya literalmente David, porque hacen lecturas hiperliteralistas, para que vaya literalmente a reinar en Jerusalén. ¿Sabes qué? Pero es que este problema ya existía en el Nuevo Testamento cuando los judíos le decían, ¿tú eres hijo de David? Y Jesús le responde, a ver, si David mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿cómo es que David hace ese tipo de declaraciones si ustedes dicen que David tiene que reinar? No, y dice, más adelante, ya no me dio el tiempo, que Elías también tiene que regresar. O sea, ese pasaje donde Jesucristo dice, Elías ya vino, haciendo eco de Juan el Bautista, se limpian el trasero con él. Tiene que regresar Elías otra vez. ¿Sabes por qué? Porque están leyendo Apocalipsis de forma futurista, leen el pasaje de los 2 testigos y dicen, no, tiene que venir otra vez Elías. Entonces me va a resucitar a Moisés, me va a resucitar a Elías y me va a resucitar a David y va a meter a David a reinar a Jerusalén. Y nuestro Señor Jesucristo, que es el linaje de David, que es de a quien se hablan las profecías, Él es el linaje de David, como dice Apocalipsis, es el que tiene las llaves, Él es el rey de Jerusalén. No, Señor. El Señor tiene un vicerregente, que es David, y por eso los va a resucitar y lo van a meter ahí. Vaya usted e investigue quién carambas creyó esto. Vaya usted e investigue quién creyó estas estupideces. Entonces va a resucitar. Y ellos están escuchando y se asienten unos a otros. Sí, mira que sí, que está bien, que el mal del mundo es el Islam y que un musulmán va a ser el anticristo, el Mesías de los judíos y va a resucitar David, sí, y entonces sola inconsciencia y cualquier tontería. Y yo nada más vi esta parte, ¿no? Porque si sigo buscándole y buscándole, ay, mi madre. Otra vez, no es nada personal, no tengo un pleito con ellos. Si ellos quieren entrar en un pleito conmigo, tengo mis herramientas afiladas. No tengo un pleito con ellos. Creo que es momento de que también ellos hagan un acto de deferencia y amor a la iglesia y decir, hemos estado equivocados en las estupideces que hemos estado diciendo. Yo sé que les va a doler mucho en su ego, en su reputación. A todos nos cuesta trabajo aceptar los errores que cometemos. Yo cometo errores constantemente y estoy abierto a la crítica, a la corrección y a las precisiones, por supuesto, porque así aprendemos todos. La seguridad se adquiere justamente en el consejo de muchos, dice la Biblia en Proverbios, ¿no? Pero yo creo que ya esto es desquiciado, gente. Ya esto es demasiado. Y por ahí anda un muchacho ahora llamándonos los maestros de la ortodoxia. Bueno, si él supiera qué es la ortodoxia justamente se genera desde la regla de Lerins y qué es lo que ha sido creído en el pensamiento de los apóstoles. Creo Niceno Constantinopolitano, creo Atanasio, que gestionan todos los elementos sine qua non que un cristiano tiene que creer justamente para no caer en estas cosas. Y si él utiliza esos términos de forma sarcástica, maestros de la ortodoxia, yo le voy a citar Hebreos capítulo 6 que dice, y ustedes debiendo ser maestros. La responsabilidad de un creyente es efectivamente ser un maestro. La obligación de un creyente es trazar correctamente las escrituras, porque de ellas mandan la vida. Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, ustedes constantemente están escudriñando las escrituras, están haciendo bien, porque ellas hablan de mí. De manera entonces que cuando nosotros decimos, mira, es que esto va en contra de la regla de fe, esto va en contra de las escrituras, esto no es parte del pensamiento apostólico, ¿por qué se nos acusa? Es que no entiendo esa vaina. Es como si nosotros estuviéramos vendiendo unicitarismo o ustedes saldrían a pegar un grito en el cielo. La única razón por la cual se nos acusa, nos atacan, nos vilipendian es porque estamos atacando un sistema herético que ustedes sostienen. Un sistema que está siendo enseñado desde hace décadas en las iglesias y que, como ustedes ven, cualquier disparate que se les va ocurriendo lo vierten con toda la tranquilidad sin reparos, de la forma más infantil y simplista, y luego se enojan cuando alguien los critica. Ya basta de que nos llamen antisemitas, ya basta de esas estupideces de Hitler y todas esas tonterías. Háganse cargo de lo que han venido vendiendo.
Ahora anda el señor Rudy muy enojado, pero Rudy forma parte de este problema, con todo respeto, Rudy. Esa vaina del provisionismo también es una herejía, es una novedad teológica, tanto o más problemática que el dispensacionalismo. Cortas totalmente con la eclesiología, cortas totalmente con la martiología, corta totalmente con la analogía de fe. Y luego, ¿qué hacen? Agarran versos así aislados y me llaman bíblicos. Nosotros sí somos bíblicos, no, ustedes no son bíblicos, porque la Biblia no se interpreta sola. La Biblia tiene que interpretarse en un contexto eclesial. Porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Tú no te puedes aislar por tus pistolas y decir que tú eres bíblico. Eres restauracionista. Los restauracionistas son aquellas personas que creen encontrar en la Biblia el hilo negro que nadie encontró, que nadie vio nunca. Yo sé que están molestos, yo sé que están enojados. Cumplan su papel de maestros. Ustedes no fueron llamados en un cero abstracto, fueron llamados como parte de una iglesia. Y la iglesia tiene 2000 años y el Espíritu Santo gerencia esa iglesia y le ha conseguido a la iglesia que sea columna, que sea baluarte de la verdad, que nosotros tutelamos. Nosotros no creamos la verdad, Rudy. Nosotros tutelamos la verdad que ya fue dicha. Nosotros no podemos ir innovando por el mundo cada vez que se nos ocurre, cada vez que tenemos un pleito con alguien. Entonces se enojan porque uno les dice, miren, es que ni siquiera tengo que responderles porque su metodología es trucha, su metodología es absurda, su metodología no sirve, porque su metodología consiste en pelearse con el calvinismo y vender un sistema soteriológico que rivaliza con el calvinismo, pero ahí en fuera no tienes nada. Es exactamente lo mismo con el dispensacionalismo. No tenemos un problema con los dispensacionalistas, son personas que están tristemente engañadas, como estuvimos algún momento, algunos de nosotros estuvimos engañados. Yo también creí estas tonterías, yo también crecí con las canciones de Marino, a mí también en las asambleas de Dios me metieron toda esta basura, porque eran puntos indispensables para el sistema. Yo también llegué a predicar estas tonterías, me arrepiento de esas cosas, pero es que en la vida uno tiene que ir creciendo, no puede quedarse niño. Cuando yo era niño pensaba como niño, pero viniendo las cosas, cuando vino el tiempo yo crecí y dejé de pensar como niño. Uno tiene que ir creciendo en la vida, uno no puede seguir con los mismos problemas y problemas y problemas. Ahora, casi por lo general, cuando esta gente sale a pivotear, ¿no? y a pegar gritos en el cielo, es porque les tocas a sus maestros. A Oído Activo le toqué a Walters, que es su maestro. A Rudy le toqué a Moore. ¿Y cuál es el problema? Si ambos efectivamente están cometiendo errores. No estoy mintiendo cuando estoy diciendo que Moore, al sostener que los niños nacen sin pecado, está rompiendo con la eclesiología universal. Se está cargando la martiología occidental. Y que ese pleito que traen contra Agustín, que lo sacaron de Ken Wilson, ese pleitito que traen con Agustín, es el mismo asunto acá. Ustedes siguen a Ken Wilson, estos siguen a Scofield. Entonces nos acusan a nosotros porque queremos seguir las creencias de nuestro pueblo. No, vaya usted de verdad a tomarle la cara al pelo a otro. Mira, por ejemplo viene ¿no? Dice, tú le dabas como bombo y fiesta al calvinismo. Yo no soy calvinista. Yo no soy calvinista, así que si vienes a querer amarrar navajas aquí con el calvinismo, yo te lo digo una vez, yo no soy calvinista, ¿no? De hecho, yo he debatido con calvinistas, aquí tuve un debate yo con un calvinista, pero yo tampoco soy estúpido. Ustedes, yo prefiero 1000 veces al calvinismo que cualquiera de ustedes que son soloístas. Ustedes no le llegan a los calvinistas. Yo tonto no soy. Ustedes prefieren literalmente cargarse toda la teología occidental por su pleito condenado con los calvinistas, que reconocer efectivamente que gran parte de lo que ustedes hacen no tiene parangón en la historia. Tiene nada. Y todo lo que están enseñando aquí es teología pactual. Y el metodismo de larga data ha sido pactual. Los arminianos han sido pactuales. De hecho, bastante raro, que luego nos acusan de que es que tú bautizas bebés, pero es que el paidobautismo ha sido la norma eclesial por 1700 años. Presbiterianos lo hacen, metodistas lo hacen, luteranos lo hacen, anglicanos lo hacen, nazarenos lo hacen, pentecostales de Chile lo hacen. Entonces, en realidad, quien es una excepción son todos ustedes que son aislacionistas. Cada vez que yo hablo de teología, yo siempre intento anclarme a mi pueblo, para que nadie venga y diga que me inventé algo. Esta posición es una novedad teológica. Pero es que el problema no es que sea una novedad teológica, porque igual pudiera ser una novedad teológica, pero es que estas cosas que ustedes escuchan, ya no sé ni cómo llamarlas. O sea, yo podría decir, bueno, pues ahí es una diáfora, ¿no? Como es un término que se utiliza en la teología para referir una creencia que aunque no afecta el corpus teológico, tú la puedes sostener. Una diáfora, por ejemplo, sería la perpetua virginidad de María que creen algunos luteranos. Es una diáfora, no afecta al corpus teológico. Ellos quieren sostener eso por piedad, como Gregorio de Tours creía creer en la Asunción de María. Perfecto. Individualmente tú quieres creer esa estupidez, créela. Esto no es una diáfora. Esta es una creencia sistematizada que se enseña en las iglesias.
Tiene décadas enseñándose y ha ido mutando. De hecho, te costará creerlo, pero la mayoría de los bautistas son pactuales, ¿eh? No quieras amarrar aquí navajas, payaso. Los bautistas se rigen por la Confesión de Londres. ¿Qué quisiera yo que ustedes tuvieran una confesión? Para que les pusiera frenos a todas las estupideces que hablan. Que el Mahdi, que el musulmán, que el cohete, que la bomba nuclear, que todas las barbaridades que se les van ocurriendo. Pero los bautistas son pactuales. Y todos aquellos que se rigen por la Confesión de Londres son mucho más sólidos que todos ustedes que son restauracionistas. Les duele saber que quizá han estado militando en una secta. Les duele, yo sé que les duele. Porque nadie les había puesto el dedo en la llaga. Iban contentos por la vida. Mientras nadie les decía nada. No conocían lo que es la teología pactual. Yo me mocho de verdad la mano derecha de que en algún momento van a empezar a criticar que Agustín inventó la teología pactual, porque es la forma en que pueden lidiar con eso. Pero bueno, lo prometido es deuda. Voy a dejar que suban algunos. Eset me pidió permiso para subir y por supuesto con mucho gusto. Vamos a darle la oportunidad. De hecho, el dispensacionalismo en sí, el dispensacionalismo, como lo hemos venido diciendo acá, no hace justicia a Dios, lo presenta como un perdedor. Porque va fallando y va estableciendo una nueva dispensación. Falla. Por eso Alduchin dice que Dios tiene una esposa y tiene una novia. A causa de los errores de su amada esposa que le falló, se fue y se buscó una bichotita. Dios, y ahorita anda enamorado con la bichotita, pero él nunca ha dejado de amar a su esposa. Entonces un día va a darle una patada a la bichotita, le va a dar carta de divorcio para que se vaya al cielo a engordar y él se va a ir a conquistar con serenatas a su esposa en la gran tribulación. Todas esas tonterías las enseña justamente el dispensacionalismo. Yo le puedo llamar adulterio en el mundo real, pero no le puedo llamar adulterio acá. ¿Por qué? Porque sería antisemita y tonterías de esas, ¿no? Escucha, hermano, vuelve a tus raíces. Te venden un talit por internet. Mezclan ley con la cruz del Calvario y el perdón lo ponen a sus pies. Te hablan hebreo con acento extraño. Te dicen que la gracia no es. Pero si lees bien las cartas de Pablo, verás que todo eso no es. Porque la gracia no se compra ni se mide. No hay redención por calendario, ni por tocar el shofar aquel. Nada es como crees. No todo lo que brilla es fe. Nada es como crees. No confundas ley con gracia otra vez. Te dicen shalom, te cambia la voz. Pero sin Cristo no hay salvación. Nada es como creer. Y ahí en internet hay maestros nuevos que prometen luz y poder, pero torciendo toda la escritura se alejan más de Manuel. Algunos van y en el nombre del cielo te dicen que Pablo no fue fiel, pero si escuchas bien la palabra, Cristo mismo lo llamó a él. Pablo gritaba, oh Gálatas necios, ¿quién los hechizó otra vez? Comenzaron por el Espíritu y ahora quieren volver a la ley. Nada es como crees. La verdad te hace libre, amén. Nada es como crees. Solo Cristo salva, no el Edén. Te ponen cargas, te dan presión, pero la cruz rompió esa opresión. Nada es como crees. No se trata de reo ni miel, ni de una fiesta lunar de ayer, porque si el Hijo te hizo libre, ya no hay más que te